Una agente de seguridad aérea afroamericana fue acosada en el control de seguridad del aeropuerto. Su autoridad puso fin a la carrera del jefe de la TSA en tan solo 10 minutos. Bienvenidos. Están a punto de presenciar una historia de poder, injusticia y reivindicación final. Antes de comenzar, déjenos saber desde dónde nos ven en los comentarios. Ahora, comencemos. Ebony Carter siempre supo que había nacido para desafiar las probabilidades. Desde el momento en que se unió al programa de agentes de seguridad aérea, se comportó con una compostura inquebrantable. Le habían advertido, más de una vez, que una mujer negra en un campo tan exigente llamaría la atención. Pero amaba la llamada de los cielos y creía en la protección de los pasajeros. A pesar de las voces de duda que a veces se infiltraban en su mente, su confianza nunca flaqueó. Se despertaba cada día lista para cumplir con su deber, proteger y servir, incluso a 12.000 metros de altura. Había crecido en un barrio donde los sueños a menudo se marchitaban bajo el peso de los pesimistas. Su padre, un veterano del ejército llamado James Carter, solía sentarla en la estrecha sala de estar y darle palabras de ánimo que aún resonaban en su cabeza. No hay límites para lo que puedes lograr, le decía, sujetándola por los hombros con una seriedad propia de un padre que ha sufrido demasiado. Pero a veces tienes que mantenerte firme con el doble de fuerza. Su rostro, profundamente marcado por el deber y el sacrificio, le recordaba los obstáculos que había enfrentado en el servicio militar. Era un rostro que aún le llenaba el corazón de orgullo. Había tomado sus palabras y construido toda una vida en torno a ellas. Una mañana cálida en el aeropuerto, Ebony se dirigió al control de seguridad vestida de civil. Su identidad como agente federal aérea debía ser discreta. Observó a los viajeros que arrastraban maletas y hacían malabares con sus pasaportes. Algunos mostraban expresiones tensas, otros suspiraban aliviados mientras avanzaban hacia las puertas de embarque. Había repetido este ritual innumerables veces. Pasar el control de seguridad sin ser detectada. Mantener su arma oculta, cumpliendo con el protocolo. Integrarse como una pasajera más. Pero ese día, una silenciosa sensación de presentimiento la invadió. Divisó a Harriet Novak, una agente de la TSA de semblante adusto, conocida por su meticulosidad. Harriet parecía empeñada en imponer su autoridad, a veces rozando la línea entre la diligencia y la confrontación directa. Ebony la miró fijamente, pero le dedicó una sonrisa cortés. La mirada de Harriet se desvió brevemente antes de fijarse con atención en el equipaje de mano de Ebony. Quizás Harriet había notado su postura o la forma en que se movía con esa calma militar intangible. Quizás simplemente le pareció sospechosa porque no encajaba con sus expectativas. Ebony se preparó para el procedimiento habitual, se recordó a sí misma que la misión siempre era lo primero e intentó mantener una expresión neutral. Entregó su tarjeta de embarque y su identificación. Harriet examinó los documentos, frunciendo el ceño. Su voz era cortante cuando preguntó, ¿viaja sola? Ebony asintió. Sí, señora. Esas dos palabras podrían haber parecido inocuas para la mayoría de los viajeros, pero los labios de Harriet se apretaron. Sin volver a mirar el rostro de Ebony, Harriet le devolvió la identificación con brusquedad. Hazte a un lado para una segunda revisión. Ebony había pasado por muchas revisiones en el cumplimiento de su deber. Entendía el protocolo, pero algo en la postura de Harriet, la leve mueca de desdén en su rostro, le dio a Ebony la extraña sensación de que aquello era algo más que rutinario. Siguió a Harriet hasta una zona acordonada, consciente de que las miradas de los viajeros desprevenidos comenzaban a seguirla. Intentó recordar las palabras de su padre: mantente firme. Sé cortés. No te inmutes. Inhaló profundamente, reafirmando mentalmente que pertenecía a esa terminal tanto como cualquier otra persona. Quítate los zapatos, el cinturón y la chaqueta, ordenó Harriet, mientras se ponía los guantes, con un tono nada cortés. Ebony obedeció. Se quitó el cinturón con cuidado y lo dejó a un lado,
manteniendo la compostura. Era crucial no agravar la situación. Echó un vistazo discreto a su reloj, consciente de que pronto tenía que embarcar. Varios pasajeros en la fila giraron la cabeza, con curiosidad reflejada en sus rostros. El cacheo de Harriet le pareció invasivo. El registro, exhaustivo, casi rayaba en el acoso. Ebony se mordió la lengua, recordándose que una actitud desafiante podría poner en peligro su tapadera como pasajera civil. En lugar de eso, respiró hondo, dejando que Harriet pareciera tener la sartén por el mango. Pero en el momento en que Harriet alcanzó la funda oculta en el bolso de Ebony, ésta se puso en alerta. Tenía su identificación oficial a mano. El protocolo exigía que la mostrara al personal de la TSA una vez que descubrieran su arma. Sacó la placa en silencio, manteniendo la voz tranquila. «Soy agente federal aérea», dijo, deslizando la credencial hacia Harriet. «Estoy de servicio, viajando de incógnito». Los ojos de Harriet se posaron en la placa. Hizo una pausa, apretando aún más los labios. Según el reglamento, la búsqueda debería haber terminado ahí. Una vez que Harriet verificó la identidad de Ebony, se le debería haber permitido continuar sin más interferencias. En cambio, Harriet pareció envalentonada por la calma de Ebony y la inesperada revelación. La miró fijamente y habló por su walkie-talkie. «Se necesita un supervisor aquí de inmediato». Un supervisor llamado Daniel Gilmore se acercó. Era un hombre delgado con una reputación intachable de imparcialidad, pero Ebony percibió su inquietud. La llamada de Harriet debió haber sugerido que Ebony representaba algún tipo de amenaza. Daniel echó un vistazo a la placa de agente federal aérea de Ebony, leyéndola con atención, y luego a su identificación. Daniel se aclaró la garganta. «Todo está en orden», dijo con cautela. «Puedes dejarla pasar, Harriet». Pero Harriet se negó a ceder. «Necesito verificar más detalles», dijo. «Podría haber un problema». Ebony vio cómo el rostro de Daniel cambiaba al darse cuenta de que Harriet se estaba desviando del guión. Le dirigió a Ebony una mirada compasiva y asintió en silencio, probablemente con la esperanza de no provocar un conflicto frente a todos los presentes. Harriet condujo a Ebony hacia una oficina tras el cordón de seguridad. La oficina era pequeña, con una luz fluorescente parpadeante que le daba un aire austero. Ebony decidió no dejarse afectar por la hostilidad de Harriet. Repasó mentalmente su entrenamiento, recordándose que, incluso si Harriet intensificaba la situación, debía mantener la calma. Harriet cogió el teléfono. «Sí. Hola. Tenemos a una persona que dice ser agente federal aéreo», dijo, lanzándole a Ebony una mirada casi triunfante. «Necesitamos que una autoridad superior lo confirme». Ebony escuchó con creciente incomodidad. Normalmente, una llamada al Servicio Federal de Agentes Aéreos o una rápida consulta en la base de datos del gobierno despejaría cualquier duda. Harriet no parecía estar verificando la legitimidad de Ebony de forma directa. Parecía estar buscando razones para detenerla. Mientras los minutos se arrastraban, la mente de Ebony daba vueltas. La hora de salida de su vuelo se acercaba. Tenía una misión. Cualquier retraso podría comprometer su papel como agente encubierta en ese vuelo. Se preguntó si Harriet comprendía la gravedad de interferir con sus deberes federales. Finalmente, Harriet colgó el teléfono y se giró hacia Ebony. «Tendrás que esperar aquí», anunció. «Puede que tardemos un rato en darte el visto bueno». Se alisó la camisa del uniforme con un gesto de autosuficiencia, como si la presencia de Ebony fuera una molestia que podía solucionar a su antojo. Ebony sintió que se le tensaba la mandíbula. Percibió el sutil desprecio de Harriet, como si Harriet no pudiera concebir que alguien con su aspecto pudiera ser agente federal a bordo. Ebony se obligó a mantener la compostura. Explicó con cuidado: «Tengo que presentarme en ese vuelo. Retenerme aquí sin una razón legítima pone en peligro la seguridad de los pasajeros». Harriet la miró fijamente, sin comprender. «Yo decidiré que es legítimo»,
espetó. Daniel, que permanecía en silencio junto a la puerta, parecía incómodo. Se aclaró la garganta de nuevo. Harriet, conoces los protocolos de los alguaciles aéreos federales, dijo. Hemos verificado su identificación. Debería poder irse. Harriet se giró hacia Daniel con una mirada que dejaba claro que no le gustaba que la desafiaran. Sal, le ordenó. Ebony vio cómo Daniel se marchaba con aire de disculpa. Harriet entonces fulminó a Ebony con la mirada. Quédate aquí, dijo Harriet, abriendo un archivador con movimientos rígidos y bruscos. Ebony se sentó en una silla metálica junto a una mesa destartalada, exhalando. Rezó para que Harriet entrara en razón o para que llegara pronto un oficial de la TSA de mayor rango. Esperaba que la situación no empeorara. El tiempo se arrastraba. Los minutos parecían horas. El teléfono de Ebony vibró. Un mensaje cifrado de su supervisor. Confirmar posición. Ebony respondió por escrito que se había retrasado en seguridad. Su jefe contestó con clara urgencia. Avísanos si no puedes venir. Ebony leyó esas palabras y sintió una punzada de ansiedad. No abordar ese vuelo significaba que una operación programada, que implicaba posibles amenazas aéreas, carecería de una pieza clave de defensa. Apretó el puño. Harriet estaba arriesgando algo más que la comodidad personal de Ebony. Por fin, sonó el teléfono de Harriet. Ebony observó la expresión de Harriet al contestar. Harriet hizo una mueca. Emitió un gruñido inexplicable, colgó y luego le dijo a Ebony: el jefe de la TSA está en camino. Veremos qué tiene que decir. El jefe de la TSA en ese aeropuerto era Winston Caldwell, un hombre del que Ebony había oído rumores. Era conocido por dirigir la terminal con mano de hierro. Algunos lo describían como un perfeccionista. Otros sugerían que rozaba la mala conducta. Ebony recordó haber oído susurros sobre cómo se usaban las filas de seguridad para acosar a ciertos pasajeros, especialmente a aquellos que parecían pertenecer a minorías. Contuvo la respiración, anticipando una confrontación. Mientras esperaba, repasó mentalmente la voz de su padre: mantente firme, con más fuerza. Pasaron 15 minutos angustiosos antes de que Winston Caldwell entrara en la pequeña oficina, con una presencia imponente. Era alto, con un bigote bien recortado que se movía al hablar. Le dirigió a Ebony una mirada rápida y penetrante, luego se volvió hacia Harriet. ¿Cuál es el problema?, exigió. Harriet explicó con tono de convicción, describiendo a Ebony como una persona casi sospechosa que, casualmente, portaba la placa de agente federal aéreo. Harriet omitió el detalle de que las credenciales de Ebony habían sido verificadas. La mirada de Winston pasó de Harriet a Ebony. Me han dicho que estás interfiriendo con las operaciones de seguridad, dijo Winston, con un tono de culpabilidad en la voz. Es cierto. Ebony se puso de pie con calma. Estoy de servicio, señor. Tengo un vuelo asignado. Necesito abordar cuanto antes. Harriet insiste en retenerme. Winston se frotó la barbilla. ¿Tiene credenciales para demostrar quién es? ¿Tiene credenciales para demostrar quién es? Ebony le entregó su placa y su identificación una vez más, con tono respetuoso. Sí, y su personal ya lo ha verificado. Es el procedimiento estándar para un agente federal aéreo armado. Si lo comprueba, verá que también aparezco en la lista de pasajeros. Los ojos de Winston brillaron con algo que Ebony reconoció, una negativa a ser corregido, especialmente por alguien que, según él, tenía mayor autoridad, pero a quien no respetaba. Miró la placa un instante y luego la dejó sobre la mesa. Tenemos que estar absolutamente seguros de que no es una falsificación. El pulso de Ebony se aceleró. Si consulta la base de datos oficial, Winston la interrumpió. ¿Cómo dijo que se llamaba? Ebony Carter. La estudió, como si memorizara sus rasgos por algún motivo siniestro. Revisemos tu nombre una vez más. Harriet, ordenó. Harriet asintió con una mirada de suficiencia,
como si ella y Winston estuvieran confabulados para alargar la situación lo máximo posible. Ebony podía sentir la ira hirviendo bajo su aparente calma. Había pasado años perfeccionando una compostura impasible para evitar que la etiquetaran como la mujer negra enfadada en entornos de alta presión. Pero podía ver las arrugas en el rostro de Winston, la forma en que parecía disfrutar haciéndola pasar por una serie de obstáculos simplemente para demostrar algo. «Voy a llegar tarde a mi vuelo», dijo Ebony con firmeza. «Tengo la obligación federal de estar en ese avión. Si me lo impides, estarás obstruyendo una investigación federal». Winston la miró, sin impresionarse. «Ya veremos», dijo. Ella lo intentó una vez más. «Llamaré a mi supervisor directo para que hable contigo». «Adelante», dijo Winston encogiéndose de hombros y señalando su teléfono. «No esperes salir de aquí hasta que yo te lo diga». Ebony marcó a su supervisora, una mujer llamada Tanya Levine, conocida por su seriedad. Tanya contestó al segundo tono, con la voz quebrada por la preocupación. Ebony le explicó la situación. Vio el ceño fruncido de Harriet, como si a Harriet le molestara que Ebony contactara con alguien de mayor autoridad. Tanya pidió hablar con Winston. Ebony le ofreció el teléfono. Winston, a regañadientes, se lo llevó a la oreja. Ebony no pudo entender las palabras exactas de Tanya, pero por la postura rígida de Winston, era evidente que Tanya no se andaba con rodeos. Cuando Winston le devolvió el teléfono, Ebony oyó la voz tensa de Tanya. «Voy a escalar esto si no te liberan pronto. Avísame en cuanto puedas». Ebony asintió, tragándose la frustración. Winston espetó: «Dame unos minutos». Salió de la habitación. A solas con Harriet, Ebony podía sentir la tensión emanando como olas. Harriet abrió la boca, la miró como si fuera a hablar, pero no dijo nada. Finalmente, Harriet dejó escapar un suspiro forzado. «¿Por qué tienes que complicarlo tanto?» Ebony arqueó las cejas. «¿Yo?» Respiró hondo y decidió responder con serenidad. «Solo presenté mi identificación y seguí el procedimiento habitual». Harriet resopló. «Siempre tienen mala actitud», murmuró entre dientes. Ebony se puso rígida. Ahí estaba, prejuicio crudo y hiriente, ya sin disimular. Dejó que las palabras de Harriet calaran hondo por un momento. Un calor intenso le recorrió el pecho. Se obligó a no reaccionar violentamente. Necesitaba mantener la compostura. «Solo hago mi trabajo», respondió en voz baja. Harriet negó con la cabeza. «Lo que sea», murmuró, dándose la vuelta y fingiendo revisar unos papeles. Ebony cerró los ojos un instante, contando hasta 10. Volvió a pensar en su padre. Recordó las veces de su juventud en que alguien en la tienda la seguía, sospechando que robaba. Recordó que un orientador del instituto le había dicho que tal vez debería aspirar a menos en la universidad. El torbellino de recuerdos dolorosos la dejó furiosa, y a la vez, extrañamente decidida. Se recordó a sí misma que Harriet podría estar esperando que Ebony explotara. No le daría esa satisfacción. Finalmente, Winston regresó. Le indicó a Ebony que se pusiera de pie. Harriet observó, esperando que se la llevaran. En cambio, Winston dijo con reticencia: «Parece que tus credenciales están en regla». Ebony asintió con cortesía. Mientras intentaba explicarle, Winston apretó la mandíbula. «Todavía me resulta extraño, pero puedes irte». Ebony miró el reloj de la pared. Su vuelo saldría en pocos minutos. «Ya casi no me da tiempo», dijo. «Tengo que llegar a esa puerta de embarque». Winston esbozó una sonrisa burlona. «Eso no me incumbe». Hizo un gesto hacia Harriet. «Acompáñenla afuera». Ebony tomó sus pertenencias y se puso rápidamente el cinturón y los zapatos. Harriet permaneció allí, con los brazos cruzados. No dijo ni una palabra mientras Ebony salía apresuradamente. Pero la hostilidad en sus ojos era evidente. Ebony se apresuró a cruzar la terminal,
ignorando las miradas de los transeúntes que probablemente habían oído el alboroto o la habían visto salir del control de seguridad. Llegó a la puerta de embarque justo a tiempo. El agente estaba a punto de cerrar la puerta del puente de embarque. Ebony mostró su identificación, explicando en voz baja que era una agente federal aérea asignada al vuelo. El agente la miró 2 veces, luego asintió, indicándole que abordara. Ebony tomó asiento cerca del centro, observando a los demás pasajeros. A pesar de la adrenalina que aún le recorría las venas, mentalmente se puso en modo operativo. Si existía alguna amenaza en ese vuelo, Ebony debía estar preparada. Se recordó a sí misma que el desempeño laboral era primordial, sin importar los problemas que Harriet y Winston hubieran intentado causar. Mientras el avión rodaba por la pista, Ebony miraba por la pequeña ventanilla, dejando que las vibraciones del motor la recorrieran. Pensó en la mirada fulminante de Harriet, la arrogancia de Winston, el comentario odioso que Harriet había murmurado. El prejuicio racial seguía muy presente. Pero Ebony también sentía una profunda determinación. Había seguido el protocolo al pie de la letra, había cumplido con todo. Juró que, una vez en tierra, presentaría una queja formal. Se negaba a ser silenciada. El vuelo transcurrió sin mayores incidentes. Ebony permaneció alerta, buscando cualquier comportamiento sospechoso. Le habían informado previamente que un hombre con presuntos vínculos terroristas podría viajar con un alias. Divisó a un pasajero que coincidía parcialmente con la descripción, aunque no estaba segura. Observaba desde su asiento, fingiendo ocasionalmente dormitar o hojear una revista. Cada vez que el hombre se inquietaba o revisaba su teléfono con nerviosismo, Ebony sentía una punzada de sospecha. Pero la situación no pasó a mayores. Y finalmente, el avión aterrizó sin incidentes. Tras desembarcar, Ebony revisó su teléfono. Tenía varios mensajes de Tanya. Una mezcla de alivio por haber llegado a tiempo al vuelo y frustración por lo sucedido. El último mensaje de Tanya decía: «He presentado una queja formal ante la TSA. Pronto me contactarán». Ebony sintió una leve oleada de gratitud por tener a alguien que la apoyara. En los días siguientes, Ebony redactó un informe detallado de los hechos, desde la actitud agresiva de Harriet hasta la reticencia de Winston a dejarla ir. Se lo envió a Tanya, quien lo remitió a sus superiores. Ebony continuó con sus labores, viajando de aeropuerto en aeropuerto, siempre discreta, siempre preparada. Intentaba no pensar en Harriet y Winston, aunque el recuerdo la atormentaba. Supuso que podría derivar en una investigación interna que terminaría discretamente, posiblemente sin repercusiones reales para Harriet o Winston. Semanas después, el teléfono de Ebony vibró con una llamada de un número desconocido. Salió a un pasillo tranquilo de un hotel de Denver para contestar. «¿Hola?», contestó. Una voz masculina y nítida se presentó como Ilaiche Brooks, investigador de la Oficina de Inspección del Departamento de Seguridad Nacional. Explicó que estaba investigando la supuesta mala conducta en el aeropuerto. El corazón de Ebony se aceleró. «Solo necesito su versión», dijo Ilaiche cortésmente. «¿Podría confirmar la fecha del incidente y cualquier detalle relevante?». Ebony repitió la historia cuidadosamente, asegurándose de no omitir ni exagerar ningún detalle. Podía oír a Ilaiche tomando notas, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas aclaratorias. Tras una entrevista exhaustiva, le dio las gracias y colgó. Durante las siguientes semanas, Ebony intuyó que algo se estaba tramando. Otros agentes federales aéreos le habían comentado que habían tenido encuentros con la actitud autoritaria de Harriet o el liderazgo prepotente de Winston. Incluso algunos pasajeros publicaron sobre incidentes en redes sociales. Ebony se dio cuenta de que lo que le había sucedido no era un caso aislado. Harriet y Winston llevaban tiempo traspasando los límites. Una tarde, Ebony estaba en el hospital. La citaron a una oficina regional de agentes federales aéreos. Tanya la recibió con una sonrisa seria. «Seguridad Nacional está aquí», dijo.
Quieren reunirse con usted en persona. Ebony sintió un repentino escalofrío. ¿Habían encontrado algo? Tanya apretó los labios. Están citando a varios testigos. Pronto habrá un anuncio importante. Ebony siguió a Tanya por un pasillo adornado con fotos enmarcadas de agentes federales y banderas ceremoniales. En una sala de conferencias estaba sentado Ilaiche Brooks, el mismo investigador con quien Ebony había hablado por teléfono. Se levantó y le ofreció la mano. Junto a él había una mujer a la que Ebony no reconoció, presentada como la subdirectora Carlson. También estaba presente la supervisora inmediata de Ebony, una mujer tranquila y serena llamada Paula Winston. Paula asintió a Ebony con gesto tranquilizador. Ilaiche le indicó a Ebony que se sentara. Agradecemos su cooperación, comenzó. Hemos estado investigando posibles violaciones de derechos civiles y mala conducta en ese aeropuerto en concreto. Su declaración fue fundamental. Ebony sintió alivio, y a la vez, una renovada tensión. ¿Está Winston Caldwell bajo investigación?, preguntó. Ilaiche y Carlson intercambiaron una mirada. Es una figura clave, dijo Carlson con voz pausada. Tenemos pruebas que sugieren abuso de autoridad reiterado, incluyendo tácticas de intimidación dirigidas a ciertos grupos de pasajeros. Existe un patrón de prejuicios raciales. Ebony respiró hondo, asimilando el peso de esas palabras. No le sorprendía, pero oír la confirmación a ese nivel la impactó de otra manera. ¿Y Harriet Novak?, preguntó Ebony. Forma parte de la investigación, confirmó Ilaiche. Estamos determinando si actuó por su cuenta o siguiendo las órdenes de Caldwell. Carlson se inclinó hacia adelante. Necesitamos su testimonio para una audiencia formal. Podría ir más allá de un asunto interno. Ebony asintió, sintiendo cómo crecía la emoción. Haré lo que sea necesario para evitar que acosen a más personas. Durante la semana siguiente, Ebony compaginó sus deberes como agente federal aérea con las crecientes responsabilidades de ser una testigo clave. Respondió a más preguntas y proporcionó cualquier documento o registro de comunicaciones que pudiera ser útil. Descubrió que su historia había animado a más personas a denunciar. Algunos viajeros publicaron videos virales del trato severo de Harriet en los controles de seguridad o de los enfrentamientos de Winston con pasajeros de minorías. Cada historia, entrelazada con la anterior, formaba un tapiz más grande de discriminación y abuso de poder. Finalmente, Ebony recibió una citación para comparecer en una audiencia a puerta cerrada. Llegó a un lugar neutral, un edificio federal monótono con una atmósfera impersonal. La condujeron a una gran sala con sillas dispuestas en filas, un panel de funcionarios sentados tras un amplio escritorio, con micrófonos frente a ellos. Harriet estaba presente, de pie a un lado, mirando al suelo. Winston Caldwell estaba sentado en una silla de respaldo rígido, con los brazos cruzados, y su expresión era una mezcla de desafío e irritación. Ebony tomó asiento, observando los rostros desconocidos de los abogados, los representantes de la TSA y otros funcionarios del gobierno. Cuando le dieron la palabra, se acercó al micrófono con una calma resuelta. Relató cada detalle del día en que Harriet la detuvo. Se aseguró de explicar el contexto, como Harriet la había señalado, como la sospecha de Harriet parecía tener una motivación racial, como Winston se negó a creer en sus credenciales, la llamada telefónica que Ebony hizo a su supervisor y la liberación a regañadientes de Winston. Relató el comentario susurrado de Harriet, aunque no tenía ninguna prueba de audio. Habló con una claridad inquebrantable, sosteniendo la mirada de Winston de vez en cuando. Él la miró fijamente, pero Ebony nunca apartó la vista primero. Cuando Harriet testificó, titubeó, intentando justificar sus acciones como un procedimiento estándar. Evitó mencionar los repetidos intentos de Ebony por mostrar su identificación, insistiendo en que Ebony se mostraba evasiva. Ebony sintió que la ira la invadía ante la flagrante deshonestidad. Juntó las manos, recordándose a sí misma que la verdad estaba de su lado.
Harriet tartamudeó al ser interrogada sobre la raza de Ebony, negando vehementemente cualquier prejuicio. Pero las expresiones del panel de la audiencia indicaban que no estaban convencidos. El testimonio de Winston Caldwell fue más contundente. Insistió en que Ebony no había cooperado, alegando que tenía motivos para creer que podría representar una amenaza para la seguridad del aeropuerto. Utilizó vagas referencias al comportamiento de Ebony sin citar detalles específicos. El panel de la audiencia pareció poco impresionado. La bravuconería de Winston no ocultaba las contradicciones en su relato, comparado con la meticulosa cronología de Ebony o las declaraciones previas de Harriet. A medida que avanzaba la audiencia, Ebony se enteró de que Winston había aceptado sobornos de ciertos vendedores en el aeropuerto. Este detalle surgió inesperadamente, recalcado por los investigadores que habían descubierto un extenso rastro documental que vinculaba a Winston con negocios turbios. Ebony escuchaba con incredulidad. Sospechaba que Winston era autoritario, pero no había previsto su corrupción. El panel interrogó a Winston sin descanso. Su compostura comenzó a resquebrajarse. Ebony observó cómo el sudor perlaba su frente y su voz se volvía tensa. Esto era más importante que su caso individual. Toda la carrera de Winston estaba bajo la lupa por corrupción y acoso sistemático. Cuando la audiencia se suspendió para el almuerzo, Ebony sintió una oleada de emociones encontradas. Un atisbo de triunfo ante la posibilidad de que finalmente se hiciera justicia, mezclado con el agotamiento de revivir aquella estresante experiencia. Salió a tomar aire fresco, alzando la mirada al cielo mientras inhalaba. Volvió a pensar en su padre, el estoico hombre que le había enseñado a mantener la frente en alto. Deseaba que estuviera vivo para presenciar ese momento, para ver que las batallas que libraba, aunque pequeñas en el gran esquema de las cosas, podían conducir a un cambio significativo. Las declaraciones finales tuvieron lugar esa tarde. Los abogados presentaron sus alegatos finales, describiendo el testimonio de Ebony como creíble y corroborado. El abogado de Winston intentó desacreditar el relato de Ebony, pero contaba con poco material más allá de las afirmaciones infundadas de Winston. La abogada de Harriet argumentó que Harriet simplemente seguía las órdenes de Winston. Insistió en que Harriet no tenía prejuicios personales, aunque los recuerdos de Ebony sugerían lo contrario. El jurado examinó todas las pruebas y anunció que emitiría un veredicto en breve. Días después, Ebony recibió una notificación formal. Winston Caldwell había sido declarado culpable de múltiples infracciones, que iban desde mala conducta hasta posibles violaciones de derechos civiles. Con efecto inmediato, sería destituido de su cargo y podría enfrentar cargos penales por corrupción. Harriet Novak fue suspendida mientras se llevaba a cabo una investigación, con la posibilidad de ser despedida por conducta inapropiada. Al leer la carta, Ebony sintió que sus hombros se relajaban por primera vez desde que comenzó la pesadilla. Le informaron que podrían iniciarse más acciones legales, pero el resultado inmediato era claro. La carrera de Winston Caldwell terminó de forma rápida y contundente en menos de 10 minutos tras el fallo final del panel. La notificación incluía la frase: tolerancia cero ante acciones discriminatorias o abuso de autoridad en cualquier rama de la TSA. Tanya felicitó a Ebony por teléfono, con un alivio evidente en su voz. Te mantuviste firme, Ebony. Este es un gran paso para todos los que hemos lidiado con estos problemas discretamente. La gente se está dando cuenta. Ebony reflexionó sobre la rapidez con la que se produjo la caída de Winston una vez que las autoridades competentes examinaron las pruebas con honestidad. Presumiblemente, él creía que su puesto era intocable. Harriet probablemente se había sentido segura gracias a la presencia de Winston. Pero los prejuicios, ya fueran sutiles o manifiestos, ya no se podían ocultar tan fácilmente. En la era moderna, las cámaras estaban por todas partes. Las agencias tenían mayor control y los valientes denunciantes se negaban a guardar silencio. Una vez que se calmaron las aguas, Ebony retomó su trabajo. Viajando de ciudad en ciudad,
Notó que la noticia se había extendido entre las distintas sucursales de la TSA. Algunos agentes con los que se topaba eran notablemente más respetuosos. Se preguntó si habrían leído las directivas oficiales que les recordaban seguir las normas adecuadas o si simplemente habían oído la historia. En una ocasión, se acercó a un control de seguridad en el concurrido aeropuerto de Chicago. Un agente de la TSA miró su identificación 2 veces y luego esbozó una leve sonrisa de complicidad. «Es usted Ebony Carter, ¿verdad?», susurró. «Me enteré de lo que pasó. Me alegra que se haya defendido». Ebony asintió con cortesía, algo sorprendida por el reconocimiento. Se dio cuenta de que se había convertido en un símbolo, quizá una defensora involuntaria de quienes sufrían discriminación en secreto. Pero Ebony no se regodeó en su nueva fama. Consideraba su deber seguir haciendo su trabajo y ser un apoyo constante para quienes creían en la integridad. A veces, pensaba en el comentario odioso de Harriet. Se preguntaba si Harriet se arrepentía o si seguía negándolo, culpándola a ella de su propia caída. Ebony no se hacía ilusiones de erradicar de repente los prejuicios de todos los rincones de la TSA ni del mundo. Sin embargo, encontraba consuelo al saber que un abusador en el poder había sido derrocado, y tal vez eso bastara para animar a otros a denunciar. En uno de sus escasos días libres, Ebony visitó la tumba de su padre. Se arrodilló junto a la lápida con un sencillo mensaje grabado bajo su nombre: «Sirvió con honor». Recordó cómo él siempre le decía que el honor no era solo una palabra, sino un principio que guiaba cada decisión. Se le llenaron los ojos de lágrimas al recordar cómo deseaba que él pudiera ver que ella también intentaba encarnar el honor. Susurró: «Hago lo que puedo, papá». Una suave brisa le rozó el rostro y cerró los ojos, convencida de que era una pequeña señal de orgullo por parte de él. Las semanas siguientes trajeron más revelaciones. Winston fue acusado de aceptar dinero en negro de negocios privados con tiendas cerca de las puertas de embarque. Harriet, en lugar de guardar silencio, intentó defenderse alegando que Winston la había presionado para que actuara con agresividad hacia ciertos pasajeros. Surgieron registros que mostraban que Harriet discriminaba a viajeros con nombres que sugerían ciertas etnias. Ebony se dio cuenta de que Harriet no solo tenía prejuicios contra los viajeros negros. También tenía antecedentes de someter a pasajeros de Oriente Medio y hacia registros exhaustivos. Todo se unió para revelar un panorama más amplio de discriminación. Ebony sintió cierta satisfacción, aunque le produjo una mezcla de alegría y tristeza ver lo extendido que había estado el problema. Un comunicado público de la TSA se comprometió a redoblar los esfuerzos en la capacitación, recordando a los agentes la importancia de una aplicación imparcial de la ley. Ebony sabía que los cambios de esa magnitud nunca se producían de la noche a la mañana. Aún así, ver que el sistema reconocía las irregularidades era un primer paso fundamental. De vuelta en un vuelo de Los Ángeles a Nueva York, Ebony se acomodó en un asiento de pasillo, observando a los pasajeros como parte de su rutina habitual. Una mujer locuaz a su lado, presumiblemente de unos 60 años, entabló conversación con ella sobre viajar sola. Ebony ofreció respuestas educadas y concisas, manteniendo su fachada lo mejor que pudo. Pero la mujer parecía amable, así que Ebony bajó un poco la guardia. Dijo que trabajaba para el gobierno federal y que viajaba con frecuencia. La mujer asintió con entusiasmo. Vi en las noticias algo sobre un funcionario de la TSA al que despidieron por acosar a un agente federal negro. No puedo creer que todavía haya gente así. Ebony esbozó una leve sonrisa. Desafortunadamente, sucede más de lo que creemos, respondió, manteniendo su identidad en secreto. Sin embargo, en su interior sintió una punzada de satisfacción al saber que la caída de Winston Caldwell estaba causando revuelo. Quizás serviría como advertencia. Mientras el avión ascendía hacia el este, Ebony miraba por la ventana. Pensó en cómo un simple control de seguridad ese día había desembocado en una confrontación que cambió por completo la estructura de poder en aquel aeropuerto. Recordaba la mirada hostil de Harriet,
la burla de Winston y el humillante cacheo. Fue un día que jamás olvidaría. Sin embargo, también fue el día que le recordó por qué se había unido al programa de agentes federales aéreos. Su deber era velar por la seguridad, pero su identidad también estaba ligada a la justicia. Jamás podría quedarse de brazos cruzados y permitir que la injusticia se agravara. Daniel Gilmore, el supervisor de la TSA que una vez había intentado interceder por Ebony, finalmente se puso en contacto con ella. Le envió una breve nota. Lamento no haber hecho más ese día. Tenía miedo de perder mi trabajo. Espero que lo entiendas. Ebony la leyó, con las emociones a flor de piel. Decidió responder con sinceridad, lo entiendo. Pero a veces hacer lo correcto implica riesgos. La próxima vez, sé valiente. No estaba enfadada con Daniel, solo decepcionada. Sabía que plantar cara en ese momento era difícil, sobre todo si el sustento estaba en juego. Tras lo sucedido, el nombre de Ebony surgió para una condecoración. Un gesto simbólico que reconociera su perseverancia ante la adversidad. No sabía muy bien qué pensar al respecto. Estaba orgullosa de sus acciones, pero la idea de un premio por el simple hecho de decir la verdad le resultaba extraña. Sin embargo, Tanya y Paula Winston insistieron en que la postura de Ebony había sacado a la luz problemas que, de otro modo, podrían haber quedado sin resolver durante años. Creían que el valor de Ebony merecía reconocimiento. Ebony les permitió seguir adelante con la nominación, aunque les pidió que la ceremonia fuera discreta. No buscaba protagonismo. Simplemente quería hacer su trabajo, proteger los vuelos y estar a la altura de las enseñanzas de su padre. Una mañana fresca, Ebony llegó al Centro de Entrenamiento de Alguaciles Aéreos Federales, donde se celebraría la pequeña ceremonia de entrega de premios. El sol brillante hacía reluciente la fachada de cristal del edificio. Iba vestida con pulcritud, pero sin ostentación. Entró en una modesta sala donde se había reunido un pequeño grupo de colegas. Tanya estaba de pie ante un atril. Paula Winston, la discreta profesional a quien Ebony tanto respetaba, estaba a su lado. Incluso Ilaiche Brooks estaba presente, asintiendo cortésmente a Ebony. Tanya sonrió cálidamente cuando Ebony se acercó. Normalmente no hacemos grandes ceremonias, dijo Tanya. Pero esta es importante porque nos recuerda que la integridad en nuestro trabajo es fundamental. Le hizo un gesto a Ebony para que se uniera a ella. Hoy reconocemos a Ebony Carter por su firme compromiso con el cumplimiento de la ley, su valentía frente a la discriminación y su dedicación para garantizar que estas agencias rindan cuentas. Ebony sintió una oleada de humildad. Ebony era una persona muy fuerte. Se irguió mientras Tanya le entregaba un certificado en un pequeño prendedor. Un discreto aplauso resonó en la sala. Ebony observó al pequeño grupo, notando a algunos agentes que se habían hecho amigos, a algunos reclutas nuevos que probablemente solo conocían los detalles más básicos de su historia, y a algunos agentes veteranos que la miraban con admiración. Cuando la invitaron a hablar, hizo una breve pausa para ordenar sus ideas. Agradezco este reconocimiento, pero el verdadero logro es que el sistema funcionó esta vez. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer para asegurarnos de que siga funcionando. Mi padre siempre me decía que si no defiendes activamente lo que es justo, dejas que el mal triunfe. Así que, alcemos la voz juntos. Tras la ceremonia, Ebony se escabulló en silencio, sin querer armar demasiado alboroto. Se sentía más ligera, aliviada de que este doloroso capítulo estuviera llegando a su fin. Recordó cómo la mueca de desprecio de Harriet y la intimidación de Winston la habían hecho sentir insignificante. Ahora, su actitud parecía reliquias de un sistema roto que había comenzado a repararse. Gracias, en parte, a la negativa de Ebony a ser silenciada. La vida siguió su curso. Ebony continuó con su rutina de vuelos, sentándose discretamente entre los pasajeros, siempre preparada para lo inesperado. Se topó con agentes de la TSA respetuosos que la reconocieron gracias a los boletines que recalcaban la importancia de la conducta profesional.
De vez en cuando, recibía un gesto de cabeza o un reconocimiento sutil. Empezó a notar pequeños pero significativos cambios, interacciones más amables en los controles de seguridad, mayor conocimiento por parte de los agentes sobre cómo tratar a los viajeros armados debidamente acreditados. Intentó mantenerse al tanto de la situación de Harriet desde la distancia. Corrió el rumor de que a Harriet le habían ofrecido la oportunidad de dimitir en silencio. Otro rumor decía que Harriet podría enfrentarse a una demanda por parte de un grupo de viajeros que afirmaban que los había discriminado injustamente. Ebony no se alegró de la caída de Harriet. Sus decisiones fueron desafortunadas, y Ebony deseaba que Harriet hubiera encontrado la manera de superar sus prejuicios. Pero Ebony también creía que las consecuencias eran necesarias para que se produjera un cambio real. Winston Caldwell, por otro lado, enfrentó una acusación formal por corrupción. Los fiscales federales recopilaron pruebas de su mala conducta financiera, presentándolo como un hombre que explotó sistemáticamente su posición para obtener ganancias. Ebony sentía menos simpatía por él, aunque reconocía que incluso Winston era producto de un sistema que, durante demasiado tiempo, careció de la supervisión adecuada. Esperaba que el resultado de su juicio enviara un mensaje claro: nadie estaba por encima de las reglas. Con el tiempo, la experiencia de Ebony se convirtió en una especie de historia inspiradora entre sus compañeros. Los nuevos reclutas oyeron hablar del agente federal aéreo que confrontó a un funcionario de la TSA con prejuicios y ayudó a exponer irregularidades en altos niveles. Algunos admiraban a Ebony como un modelo a seguir. Otros incluso le confiaron historias similares de acoso y discriminación de su pasado. Ebony nunca se acostumbró a ese papel, pero lo manejó con elegancia. Si su historia animaba a otros a denunciar, ese era el mejor resultado posible. Su vida personal también experimentó un cambio. Se reencontró con viejos amigos que la conocían mucho antes de unirse al programa. Algunos admitieron haber seguido su historia a través de breves noticias y comentarios en redes sociales. Le preguntaron cómo había logrado mantenerse tan serena ante la injusticia. Ella les habló de las enseñanzas de su padre y de la disciplina que le inculcó el entrenamiento como agente federal aéreo. A cambio, encontró un apoyo emocional que no sabía que necesitaba. Unos meses después del despido de Winston, Ebony viajaba por el mismo aeropuerto donde había ocurrido todo el incidente. Su agenda había vuelto a coincidir, y su siguiente misión requería salir del mismo puesto de control que Harriet una vez dirigió con mano de hierro. Ebony sintió una punzada de aprensión al recordar aquello, pero también curiosidad por ver cómo habían cambiado las cosas. Caminó por la terminal, observando cada letrero. El ambiente era diferente. La gente se movía de forma organizada, y los agentes de la TSA guiaban a los viajeros con cortesía. Ebony se acercó al control de documentos y le entregó su identificación a un agente joven, quien la revisó y se la devolvió con un gesto cortés. Luego, Ebony se dirigió a los escáneres. Un agente de la TSA de mediana edad, con una mirada amable, se acercó. ¿Lleva algo en los bolsillos?, preguntó con suavidad. Ebony negó con la cabeza y pasó por el escáner corporal. El escáner no detectó nada. El agente le pidió amablemente a Ebony que le dejara revisar su equipaje de mano, y ella le mostró su placa de agente federal aéreo. Observó atentamente la reacción del agente, preparándose para la tensión que solía acompañar a este tipo de revelaciones. El agente examinó la placa, asintió y le indicó a Ebony que pasara. «Gracias por su servicio», dijo el agente. El corazón de Ebony se estremeció de gratitud. Sin aspavientos, sin hostilidad, solo cortesía profesional. Asintió respetuosamente y siguió adelante. Le parecía surrealista. Recordó cómo ese control de seguridad había sido escenario de su humillante experiencia. Ahora, una silenciosa sensación de redención la invadía. Se dio cuenta de que los cambios se habían producido no solo porque Winston se había ido, sino porque todo el sistema se había visto obligado a afrontar sus fallos. Antes de dirigirse a su puerta de embarque,
Ebony decidió desviarse un poco hacia la antigua oficina donde Harriet la había encerrado aquel día. Vio un gran letrero que decía, «Solo personal autorizado». Ebony se quedó afuera un momento, reflexionando sobre la rapidez con que el poder podía cambiar de un lado a otro, como una sola confrontación había desencadenado un efecto dominó. No sentía ningún deseo de volver a entrar en esa oficina. Simplemente susurró un silencioso adiós al doloroso recuerdo, se dio la vuelta y se marchó. Más tarde, Tanya le escribió a Ebony, «Oí que volviste a ese aeropuerto. ¿Qué tal estuvo?» Ebony respondió, «Tranquilo, por fin». Sonrió al leer su propio mensaje, dándose cuenta de que la mejor forma de cerrar ese capítulo era ver el lugar funcionando correctamente, ya sin la sombra de la tiranía de Winston. En los meses siguientes, Ebony se enfrentó a nuevas misiones, nuevos vuelos con posibles amenazas, pero también encontró una nueva confianza. Siempre había sido fuerte, pero esta experiencia pulió esa fortaleza, convirtiéndola en algo indestructible. Sintió una mayor satisfacción en su puesto, sabiendo que había contribuido a preservar no solo la seguridad en el aire, sino también la justicia. Finalmente, a Ebony le asignaron un compañero para una operación conjunta de agentes federales aéreos. Se llamaba Adrian Morris, un hombre alto y de carácter tranquilo. En una de sus escalas, le confesó que admiraba su tenacidad. La cabeza de Ebony, la cabeza de Ebony, la cabeza de Ebony y la otra. La cabeza de Ebony, Ebony y la otra. Ebony, Ebony y la otra. Ebony y la otra. Ebony y la otra. Ebony y la otra. Ebony apreció su franqueza. Siempre debemos estar alerta, dijo. A veces las amenazas son externas. A veces están dentro de nuestros propios sistemas. Ebony asintió, y la otra. Ebony asintió, y la otra. Ebony asintió y esbozó una leve sonrisa. ¿Es cierto que escoltaron a Winston Caldwell fuera de su propia oficina después de la audiencia? Ebony se encogió de hombros con modestia. Eso es lo que oí. Dicen que fue rápido. Solo 10 minutos bastaron una vez que el jurado hizo pública su decisión. Adrián dejó escapar un silbido bajo. De estar en la cima a caer en desgracia. Debió de ser todo un espectáculo. Ebony recordaba la cara de Winston en aquella audiencia, en el momento en que el veredicto fue claro. Había conmoción, indignación y tal vez incluso un atisbo de miedo. No tenía ganas de regodearse. Pero no podía negar que ver que se hacía justicia era una satisfacción poco común. Se volvió hacia Adrián. Tenía que suceder. Gente como esa no merece el poder que ostenta. Anunciaron su avión y Ebony se puso en la fila detrás de Adrián. Embarcaron y tomaron asientos estratégicamente colocados con algunas filas de separación. Ebony sintió el zumbido del motor vibrar bajo sus pies. Observó a los pasajeros que embarcaban, siempre buscando señales de angustia o lenguaje corporal sospechoso. Pero su mente se detuvo un instante en el comentario intolerante de Harriet, en la arrogancia de Winston y en cómo todo se derrumbó cuando la verdad salió a la luz. Respiró hondo, sintiendo cómo la invadía esa vieja calma. Estaba exactamente donde debía estar. En el silencio previo al despegue, Ebony tuvo la oportunidad de cerrar los ojos y reflexionar sobre cómo se habían desarrollado los acontecimientos. Pensó en cómo un día cualquiera se había vuelto extraordinario cuando Harriet la señaló. Recordó la rabia que le hervía por dentro y el mantra al que se aferraba, «Mantente firme». Había hecho mucho más que eso. Esperaba que Harriet algún día se diera cuenta de cómo sus prejuicios habían truncado su propia carrera. Se preguntó si Harriet sentiría remordimiento alguna vez. Pero Ebony tenía poco tiempo para lamentarse por los remordimientos ajenos. Estaba demasiado ocupada haciendo su trabajo, viviendo su vida y demostrando cada día que merecía estar en el cielo y en la mesa de cualquier persona que tomara decisiones. Había descubierto una nueva claridad. No necesitaba permiso para estar en espacios que no siempre habían sido diseñados pensando en ella. Solo necesitaba su verdad, su integridad y su disposición a alzar la voz.
Unas semanas después, Ebony recibió un mensaje de Paula Winston, la supervisora a quien tanto respetaba. Paula quería que Ebony asistiera a una reunión con los cadetes, jóvenes reclutas que ingresaban al Servicio Federal de Alguaciles Aéreos. Necesitaban escuchar de primera mano los desafíos del terreno y la importancia de respetar el protocolo y tener valentía moral. Ebony aceptó, aunque se sentía un poco incómoda hablando en público. Se recordó a sí misma que estos reclutas merecían la verdad, no solo instrucciones pulidas de un libro de texto. Llegó al centro de entrenamiento y entró en un modesto auditorio con unos 30 nuevos reclutas. Paula presentó a Ebony con una cálida presentación. Ebony se colocó al frente, observando los rostros de hombres y mujeres de diversos orígenes. Sonrió levemente. Estoy aquí para contarles lo que significa hacer este trabajo. No solo desde un punto de vista táctico, sino también desde el punto de vista de la ética y la integridad personal. Habló del día en que Harriet la detuvo, de cómo Winston intentó socavar su autoridad y de cómo tuvo que mantenerse firme. Les contó sobre la audiencia y sus consecuencias. Sintió que la sala se sumía en un silencio sepulcral. Algunos reclutas se inclinaron hacia ella, con los ojos muy abiertos, como si escucharan una historia inverosímil. Ebony explicó que la mayor amenaza no siempre es el pasajero sospechoso del 12C. A veces es un compañero que no sigue las reglas o abusa de su poder para discriminar. Al terminar, una joven levantó la mano. Era delgada, con el pelo rizado recogido en un moño apretado. ¿Cómo pudiste mantener la calma?, preguntó la recluta con voz temblorosa. Me enfurece solo de pensarlo. Ebony asintió con tono tranquilizador. No te voy a mentir. Estaba furiosa. Pero mi padre me enseñó que la ira puede ser combustible si se canaliza correctamente. Tuve que recordarme lo más importante. Mi deber. Mi misión. Y el hecho de que perder la compostura pudiera darles argumentos para descartarme como una persona más enfadada. Al mantener la calma, conservé la superioridad moral y les mostré lo que realmente eran. Un joven tomó la palabra a continuación, con los ojos brillantes de intensidad. ¿Alguna vez has sentido ganas de rendirte? ¿Como si estuviera demasiado arraigado en el sistema? Ebony respiró hondo. Los sistemas se pueden cambiar, pero se necesita perseverancia. Si te rindes, los corruptos conservan su poder. Cada vez que alguien alza la voz y se niega a ser silenciado, se abren grietas en la estructura de corrupción y prejuicios. Con el tiempo, esas grietas se ensanchan y la estructura se derrumba, igual que la carrera de Winston Caldwell. Concluyó su charla animando a los nuevos reclutas a denunciar las irregularidades y a apoyarse mutuamente. Después, Paula le dio una palmada en el hombro a Ebony. Te has convertido en una gran mentora, dijo Paula con orgullo. Ebony sonrió, sintiendo una calidez en el pecho. Había recorrido un largo camino desde aquel día en que se sentó en aquella oficina estrecha bajo la atenta mirada de Harriet. La paz llegó cuando Ebony recibió una carta de la alta dirección de la TSA. En ella se disculpaban formalmente por el acoso que había sufrido y reconocían las mejoras implementadas tras su caso. Aunque Ebony comprendía que la carta era en parte un trámite burocrático, también le pareció significativa. Vio que la organización, al menos parcialmente, reconocía sus fallos y se comprometía a una mejor supervisión. Guardó la carta en una carpeta personal que tituló Progreso. En el torbellino de su vida, Ebony rara vez tenía tiempo para pensar en el incidente. Pero de vez en cuando, se detenía a recordar la mirada final de Harriet, el tono condescendiente de Winston y la ola de alivio que sintió cuando finalmente intervino una autoridad superior. El panel tardó menos de 10 minutos en anunciar la destitución de Winston, pero Ebony sabía que el camino hasta ese momento había estado marcado por todos sus años de determinación. Por cada acto de discriminación que había soportado y que se había negado a dejar que la definiera. Le recordó que el verdadero cambio podía ocurrir rápidamente, cuando la verdad salía a la luz y a suficientes personas les importaba. Siguió recorriendo aeropuertos,
abordando aviones y sentándose entre pasajeros desprevenidos, siempre atenta. Ese era su deber. A veces, pasaba junto a agentes de la TSA que la saludaban con un respetuoso gesto de cabeza. Otras veces, reconocía rostros nuevos, agentes que habían aprendido con materiales de capacitación actualizados que recalcaban los principios del servicio imparcial. Sentía, en silencio, que el espíritu de su padre la animaba, orgulloso de que su hija hubiera encarnado todo lo que él le había enseñado. Y así, Ebony Carter siguió adelante, armada no solo con un arma de fuego discretamente guardada a su lado, sino con una firme convicción. Había sobrevivido al acoso, lo había enfrentado de frente y lo había convertido en un catalizador para la corrección sistémica. Aunque el panorama pudiera ser turbulento, la determinación de Ebony nunca flaqueó. Sabía quién era y qué defendía. Se había enfrentado al racismo en un lugar donde se suponía que debía ser una aliada, y había salido victoriosa, obligando a quienes ostentaban el poder a reconocer sus propios errores. Los viajeros seguían transitando por aquel aeropuerto, antaño problemático, muchos ajenos a la historia que se había desarrollado. A Ebony le parecía bien. La mejor victoria era un sistema que funcionara a la perfección para todos, sin importar su apariencia o procedencia. Quizás solo unos pocos recordarían la caída de Winston Caldwell años después, pero Ebony estaba segura de que las repercusiones perdurarían. Los futuros agentes de la TSA lo pensarían 2 veces antes de perfilar a alguien. Los futuros viajeros pasarían por seguridad con mayor equidad, y Ebony seguiría allí, protegiendo los vuelos en silencio, viviendo el legado que su padre le había inspirado. Seguiría siendo una guardiana de los cielos y una defensora de la justicia, un vuelo a la vez. Gracias por ver esta conmovedora historia de valentía y justicia. Si les gustó, por favor, compartan sus opiniones en los comentarios. ¿Desde dónde nos ven? No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos como este. Tu apoyo nos ayuda a traerte más historias inspiradoras.